¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en cómo diseñar tareas que de verdad funcionan en el salón? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de las actividades de aprendizaje. La idea es transformar ese esfuerzo que hacen los estudiantes en un conocimiento que sea profundo y que sobre todo les dure. Uf, esta frase. Seguro que la hemos escuchado más de una vez. Y es sin duda una de las más frustrantes que existen, tanto para el estudiante como para nosotros, porque revela algo clave. El esfuerzo, por sí solo, no garantiza el aprendizaje. Alguien puede pasar horas trabajando, ponerle todas las ganas del mundo, y al final, aprender muy poco o casi nada. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese esfuerzo valga la pena? La buena noticia es que no estamos a ciegas. La ciencia cognitiva nos da un mapa bastante claro. Y en este análisis lo que vamos a hacer es seguir ese mapa, juntos, para descubrir cómo diseñar actividades donde cada minuto de esfuerzo cuente. Ok, vamos a lo fundamental. Si hay una sola idea que se tiene que quedar con nosotros, es esta. El aprendizaje no es consecuencia de lo que hacemos, sino de aquello en lo que pensamos. A ver, una actividad puede mantener a un estudiante súper ocupado. Claro, pero si su mente no está realmente metida en el contenido, si no lo está procesando, el aprendizaje simplemente no va a ocurrir. Para entenderlo mejor, hablemos de la carga cognitiva. Imaginen que nuestra memoria de trabajo es como el escritorio donde ponemos las cosas con las que estamos trabajando ahora mismo. El problema es que ese escritorio es pequeñísimo. Si lo llenamos de cosas, con instrucciones confusas o demasiada información nueva de golpe, se satura. Y cuando eso pasa, es como si la computadora se colgara. ¡Pum! El cerebro se bloquea y abandona. Bien, con esa idea del escritorio mental, vamos a identificar a los enemigos del aprendizaje. Esas tareas que son súper comunes y que nos dan una falsa sensación de que se está trabajando mucho, cuando en realidad no están haciendo que se piense en lo importante. Empecemos con el clásico de clásicos: releer y subrayar con marcadores de colores. Esta es la trampa más común. ¿Por qué? Porque cuando vemos el texto una y otra vez, el cerebro empieza a reconocerlo, se le hace familiar. Y confundimos esa familiaridad con saberlo de verdad. Es como reconocer una canción en la radio, pero ser totalmente incapaz de cantarla sin la música. Una cosa es reconocer, otra muy distinta es conocer. Otra tarea que vemos muchísimo: copiar textos largos de un libro o del pizarrón. Aquí, el problema es que casi todo el esfuerzo mental se va en la parte motriz, en hacer la letra bonita, en no saltarse un renglón. El cerebro se pone en modo dibujante, no en modo pensador. Está tan ocupado en la forma que se olvida del fondo. ¿Y qué me dicen de la práctica masiva? Esas guías con 50 ejercicios idénticos. A ver, los primeros 5 o 6 son súper útiles. El cerebro está aprendiendo el procedimiento. Pero después de eso, clic, se activa el piloto automático. Ya no hay nadie pensando. Solo se repite un patrón una y otra vez. Y en ese momento, el aprendizaje se frena en seco. Bueno, basta de hablar de lo que no funciona. Hablemos de los superhéroes del aprendizaje. La ciencia nos da estrategias que, ojo, sí requieren más esfuerzo mental, pero son increíblemente poderosas, porque justamente obligan al cerebro a esforzarse en la dirección correcta. La número 1, y de verdad, si se van a quedar con algo de todo esto, que sea con esto, es la práctica de recuperación. La clave aquí no es volver a meter información en el cerebro, sino hacer el esfuerzo de sacarla. Ese acto de intentar recordar algo sin ver los apuntes es el gimnasio de la memoria. Es el ejercicio que más y más fuerte hace esas conexiones neuronales. Luego tenemos la práctica intercalada. En vez de hacer 20 sumas y después 20 restas, las mezclamos. Esto es más difícil, sí, y a veces un poco frustrante para los estudiantes. Pero ahí está la magia. Obliga al cerebro a detenerse en cada problema y preguntarse: a ver, ¿y para qué estrategia uso? Se acabó el piloto automático. Fomenta un pensamiento mucho más ágil y flexible. Y la tercera joya, la elaboración, que no es más que hacer que la información sea propia. Cuando un estudiante tiene que explicar un concepto con sus propias palabras, o conectarlo con algo que ya sabe, o buscar un ejemplo en su vida, lo que está haciendo es tejer esa idea nueva dentro de su red de conocimientos. Así se construye el aprendizaje que de verdad tiene sentido. Y lo mejor es que todo esto no es teoría abstracta.
se puede llevar al salón mañana mismo con cambios bien sencillos. Una pequeña autoevaluación al empezar la clase, pedirles que le expliquen a su compañero lo que acaban de entender, hacer un mapa mental pero a libro cerrado, o simplemente mezclar problemas de hoy con los de la semana pasada. Son pequeños ajustes con un impacto gigante. Muy bien, ya conocemos las estrategias. Ahora la pregunta es, ¿cómo las usamos para planificar nuestras propias actividades? Vamos a ver un esquema de 3 pasos súper práctico para diseñar tareas que de verdad pongan a pensar a los estudiantes. Pero antes, miren esta historia, que es el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Unos estudiantes pasaron horas y horas haciendo una presentación sobre los grupos sanguíneos. El problema, todo su esfuerzo mental se fue a las animaciones, a las transiciones, a elegir la letra. Al final, se volvieron expertos en PowerPoint, pero de biología aprendieron muy poco. La tarea desvió el pensamiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? El plan es este. Primero, definir con total claridad qué proceso mental queremos provocar. ¿Queremos que recuerden, que comparen, que analicen? Segundo, diseñar la tarea de tal forma que sea imposible terminarla sin pensar en ese objetivo. Que no haya escapatoria. Y tercero, ajustar la dificultad. Que sea un reto, pero un reto posible. Ni tan fácil que aburra, ni tan difícil que frustre. Y todo esto, en el fondo, nos lleva a un cambio de chip. A un cambio total de perspectiva sobre cómo planeamos nuestras clases, guiado por una nueva pregunta. Aquí está la idea central de todo. Nuestro foco no debería estar en la actividad física, en lo que los estudiantes van a hacer. Recortar, pegar, dibujar, escribir. No, el foco tiene que estar en la actividad mental. La pregunta clave es, ¿en qué van a estar pensando mientras hacen todo eso? Y ese pequeño cambio de pregunta, de verdad lo cambia todo. Así que, para cerrar, la reflexión final es para cada uno. Pensemos en esa clase que estamos por dar. ¿Hay alguna actividad que, con un pequeño ajuste, pueda pasar de ser una tarea de solo hacer a una verdadera tarea de pensar? Porque ese rediseño que está en nuestras manos es el primer gran paso para transformar el esfuerzo en un aprendizaje real y duradero.